Tengan muy buenos días, queridas alumnas. Vamos en este momento a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde quiero explicarles algunos ejercicios de las tareas anteriores y pues también me gustaría desarrollar la lección que corresponde a este día. Bien, inicialmente vamos a ver este ejercicio, ¿verdad? Que encontramos en el libro de tareas, el cual tenemos que desarrollarlo según como hemos aprendido. Recordemos que lo primero que hacemos es alinear nuestros números a la derecha, ¿verdad? Entonces, alinearlos a la derecha quiere decir hasta ese extremo. Y luego colocar el número de abajo, primero el multiplicando y luego el multiplicador. Para nosotros colocar el multiplicador tenemos que saber cuántas cifras tiene y observar en qué orden tenemos que colocarlo, ¿verdad? Recuerden que eso es sumamente importante, ya que de eso depende el éxito o el fracaso de nuestra operación. Bien, luego voy a comenzar a efectuar. Y recuerden que nuestro primer paso anteriormente era multiplicar el 2.1 por 10. Entonces, si yo voy a multiplicar el 2.1 por 10, inicialmente ya no va a ser 2.1, sino que ahora va a ser 21. Entonces empiezo a efectuar mi multiplicación. Lo voy a hacer en este espacio por efecto de que no tengo otro espacio adicional donde realizarlo, ¿verdad? Entonces digo 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4. Voy a dejar un espacio así como acá, debido a que ahora ya no voy a multiplicar unidades, sino que decenas, ¿verdad? Entonces debo de recordar que debo de dejar ese espacio. Y ahora digo 3 por 1, 3 y 3 por 2 es 6. Y nuevamente ahora voy a dejar un espacio porque ahora ya no voy a multiplicar decenas, sino que centenas. Entonces dejo un espacio abajo del 3 y continúo. 1 por 1, 1 y 1 por 2 es 2. Y pues ahora voy a proceder a sumar todas las cantidades que me han dado. Observen que el 2 solamente él es unidad, entonces solamente a él lo sumo. Ya decenas, si tengo 2, tengo el 4 y el 7 y el 3, que sería un total de 7. Centenas tengo 2, el 6 y el 1, que sería un total de 7 también. Y por último, el 2, que son las unidades de millar, pero ya no tengo con quién operar. Entonces solamente lo bajo. Ahora, recuerden que al llegar a este punto, lo que yo debo de hacer es dividir entre 10, si anteriormente yo multipliqué por 10. Y pues tenemos que recordar que invisible hay un puntito por acá. Y ese puntito ya no se va a correr hacia la derecha como en el caso anterior, sino que ahora se va a correr hacia la izquierda. Y como solo tiene un 0, el 10, entonces solo se mueve un espacio. De manera pues que el punto me va a quedar acá y yo voy a decir 277.2. Entonces aquí me aparecían las tres respuestas que podría ser, tenía que seleccionar una, ¿verdad? Entonces este es el cumpleañero secreto, ¿ya? Y de esa forma nosotros hemos realizado el ejercicio y completado la operación matemática, y además de eso también hemos seleccionado al cumpleañero. Muy bien, luego vamos a revisar un poco este otro desafíate, porque a veces los desafíates se vuelven un poco complicados, ¿verdad? Entonces este ejercicio se encontraba en la lección de ayer en el resuelve, ¿verdad? Era el último ejercicio de desafíate. Dice, si un tanque vierte 4,3 litros por minuto, ¿cuántos litros verte en 2 horas y 5 minutos? Bien, vea que inicialmente me dice, yo tengo un tanque, ¿sí? En un tanque, digamos que este es mi tanque. Entonces dice que en este tanque se vierte dentro de él 4,3 litros por un minuto. Vean.
en un minuto se vierten 4.3 litros. Pero entonces me dice que me pregunta cuánto será lo que se verterá en 2 horas y 5 minutos. Vean, para esto, evidentemente, lo que necesitamos es saber cuántos minutos tiene una hora. Pues una hora tiene 60 minutos. Pero ahora me dice que yo tengo 2 horas. Entonces, en 2 horas tendré 120 minutos exactos. Entonces, vemos que en 2 horas tenemos 120 minutos, pero como no son solamente las 2 horas, sino que son más otros 5 minutos, entonces tendríamos 120 minutos más los 5 minutos extra, ¿verdad? Que había, que nos sería un total de 125 minutos. Entonces nosotros debemos de efectuar la operación que corresponde a esto y nuestro planteamiento operativo sería igual a 4.3 por 125, que sería evidentemente la cantidad de minutos que tenemos en total. Entonces colocamos nuestras cantidades como corresponde. Recordemos que deben de estar alineados a la derecha, ¿verdad? Aquí están alineados. Y luego realizamos la operación. 5 por 3, 15. Llevo una, ¿verdad? 5 por 4, 20 y una, 21. 1 por 3, 2 por 3, 6, perdón. 2 por 4, 8. Dejando siempre el espacio de las unidades, observen. Y luego el último, dejo el espacio de las decenas, 1 por 3 es 3 y 1 por 4, 4. Y luego efectúo la suma como corresponde, 5, 7, 13, pongo 3, llevo 1, 4 y 1, 5. Hasta allí, en teoría, ya está realizada nuestra operación. A ver, no sé si se percataron de que yo omití un paso aquí adelante. ¿Cuál fue el paso que omití? El paso que omití fue multiplicar por 10. Se me olvidó hacerlo. Pero porque yo ya lo hago de forma automática, ¿verdad? Entonces, el punto en este momento está aquí porque hemos multiplicado por 10. Y a quien hemos multiplicado es al 43, no al 4.3. Entonces ahora lo que vamos a hacer para poder continuar es dividir entre 10, ¿verdad? Y cuando dividimos, recuerden que el punto al terminar la operación está por acá. Pero entonces ahora lo vamos a desplazar tantos espacios como ceros tiene el número con el que multiplicamos o con el que dividimos. En este caso solo tenemos un 0, entonces solo se va a mover un espacio y su nuevo espacio de colocación va a ser acá. Entonces vea que en total nos va a dar que vamos a verter un total de 537.5 litros, ¿ya? Entonces la respuesta al problema es ¿cuántos litros vierte en 2 horas con 5 minutos? Vierte o verte un total de, y ahí especificamos cuánto, ¿verdad? Entonces de esa manera sí ya está respondido nuestro problema. Bien, vean por favor qué importante es redactar una respuesta para nuestro problema. Porque si nosotros no escribimos una respuesta a nuestro problema, el problema no está terminado. Bien, lo que tenemos a continuación para la lección que corresponde a este día, porque esto solo ha sido como un breve repaso de todo lo que hemos visto estos días anteriores, ¿no? Nos encontramos primero en el analiza una operación, bueno, dos en realidad, ¿verdad? Voy a hacer la de literal B a efecto de poder cubrir algunas cosas que quizás no he explicado anteriormente. Bueno, lo primero que voy a hacer evidentemente es colocar el 0.6 y luego multiplicarlo por 125, coloco todos los números, observe, alineados a la derecha. Recordemos entonces que este número lo vamos a multiplicar por 10 y entonces se me va a convertir en un 6
¿Por qué? Porque el punto se va a mover un espacio, pero ahora hacia la derecha. Así. Entonces ahora tenemos 6.0, pero el 6.0 lo podemos interpretar como 6. Y luego escribimos los otros números para efectuar la operación. Vean que como escribí el signo fuera del lugar, lo voy a mover de regreso. Y ahora comienzo a hacer la operación. El problema, en la clase anterior nosotros aprendimos que hay ocasiones en las cuales yo puedo cambiar el multiplicando por el multiplicador. Porque a veces es más sencillo, en lugar de hacer este proceso, se puede hacer más breve. Lo voy a hacer primero de la forma en que está planteado y luego lo voy a mostrar al revés. Bien, entonces después de realizar esta multiplicación vamos a observar que nos va a quedar un 6 por 125, recordando desde luego que es un 6 porque nos queda un 6.0, pero nosotros podemos eliminar ese 0 que se encuentra a la derecha porque no hay otro, ¿verdad? Entonces vengo y digo 5 por 6, 30, pongo 0, y ahora prosigo acá, llevo 3, ¿verdad? 2 por 6, 12, más 3 que llevaba son 15, pongo 5 y llevo 1, y 1 por 6 es 6, y 1 que llevaba 7. Entonces eso me da 750. Entonces el punto al terminar está por acá, ¿verdad? Recordemos que ahora lo que vamos a hacer es dividir entre 10. Y entonces ese punto se va a mover ahora en el sentido contrario, de manera que no se va a mover hacia la derecha, sino hacia la izquierda, así. Y entonces el número que me va a quedar es 75.0. Recuerden, si nosotros tenemos un 0 a la derecha después del punto y no hay otro número acá, entonces nosotros podemos eliminar ese 0 y decir que eso es 75.0. Ahora bien, si se recuerdan por acá les dije que podíamos efectuar de otra manera el procedimiento. Entonces voy a explicarlo invirtiendo la multiplicación o realizándola de otra manera. Escribiendo el 125 como multiplicando y el 6 como multiplicador. Siempre alineando los números hacia la derecha. Vean que aquí no me parece que se vea alineado, entonces lo voy a escribir. 5 por 6, 30, pongo 0 y llevo 3. 6 por 2, 12 más 3, 15, pongo 5 y llevo 1. 6 por 1, 6 y 1 que llevo 7. Entonces, nuevamente el punto está al final de la operación. Entonces, como voy a dividir entre 10, porque aquí ya había multiplicado por 10, entonces este punto se va a mover un espacio hacia acá y nuevamente voy a tener 75.0. Entonces, observe, nuevamente puedo eliminar este 0 y decir que es 75. Y nos dio la misma respuesta. Entonces, ¿por qué sucede eso? Recordemos que es porque hay una propiedad conmutativa, que quiere decir que yo puedo mover el multiplicando y el multiplicador, cambiarlos de posición y siempre me va a dar la misma respuesta. Muy bien, entonces si ahora nosotros revisamos, en este caso, nuestro solución, primero resuelven el literal A, ¿verdad? Y han efectuado el mismo proceso, solamente que pues van enumerando paso por paso. Revisemos el caso B, que fue el que yo efectué. Dice por acá, podemos invertir el orden. Observen, aquí se ha invertido el orden. El multiplicando pasa a ser el multiplicador y el multiplicador pasa a ser el multiplicando. Siempre alineados a la derecha, se realiza la operación y pues nos dio el mismo resultado, ¿verdad? Entonces vean, nos dio 75. Entonces veamos qué nos dice el comprende. Dice, en las multiplicaciones de números decimales hasta las décimas por números naturales, el 0 que está a la derecha del punto decimal puede omitirse. De manera que nosotros podemos escribir en lugar de 175.0 solamente 175. Ahora sí, en nuestro resuelve vamos a encontrar algunos ejercicios que mientras estemos desarrollando la clase, pues ustedes saben que lo tenemos que hacer, ¿no? Y recuerden que primero multiplicamos este número por 10
y luego realizamos la operación, ¿verdad? Puede ser de esta forma, tal cual como sucede aquí, o puede ser invirtiendo el multiplicando y el multiplicador, que sería 60 por 37, ¿verdad? Ahí cambiamos el orden de los elementos de la multiplicación nada más. Esa es la única diferencia. Muy bien, no recuerden hacer su tarea en su libro gris, no olviden por favor que siempre tenemos tarea en el libro gris y la voy a estar revisando la próxima semana. Gracias, que tengan buen día.